más allá de este número, es a lo que quiero llegar. Entonces, bueno, si seguimos, por favor. Bueno, ¿por qué son tan populares las dietas milagro? Porque se pierde peso al inicio por la importante restricción calórica y algunos beneficios metabólicos. Por el simple hecho de hacer este cambio tan radical en la dieta, se va a perder peso. Entonces, el paciente obviamente empieza a ver resultados y pues eso lo motiva y le otorga mucha credibilidad a este tipo de dietas que suelen ser sumamente extremas. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Esta necesidad de encontrar algo fácil y rápido. Como decía Nat, estamos con un problema de salud importante a nivel pues, de nuestro país y nos cuesta trabajo creer que la única solución o la solución que puede ser a largo plazo es algo que nos cueste tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Entonces tenemos esta necesidad de depositarle nuestra esperanza a algo que nos prometa tener un resultado en 15 días, o sea, bajar 20 kilos o 25 o más, que evidentemente no se subieron en 15 días, sí los queremos bajar en 15 días, porque va a ser rápido, con el mínimo esfuerzo, y este tipo de dietas eso nos promete. Esta publicidad engañosa, lo que decía Natalia, que muchas veces famosos, ahora estos influencers, gente que dice que sabe del área, realmente promete que al hacerlo y que ellos lo hicieron y que en 5 días bajaron 15 kilos y cosas, la verdad, muy extremas. Entonces, todo el tiempo nos están bombardeando este tipo de información. Entonces, al ser gente, pues, que tiene mucho alcance, pues le otorgamos mucha credibilidad. Y este pensamiento mágico, en general, los seres humanos tenemos un pensamiento mágico, el poder encontrar algo que ayude a todos mis problemas, y no nada más temas de peso o de salud, sino en general, ¿no? Entonces, todavía tenemos esta pequeña ilusión de encontrar la dieta mágica que con el mínimo esfuerzo, sin pasar hambre, sin cambiar hábitos, sin cambiar conducta, nos lleve al resultado que queremos. Entonces, por eso son tan populares estas dietas. Entonces, vamos a empezar con la clasificación. Esta clasificación está basada en un artículo científico en el que evalúan varias dietas, porque la verdad es que todas estas dietas milagro, dietas de moda, son, hasta parecen inventos, y muchos lo son. O sea, la verdad es que ahorita Natalia y yo podríamos inventar una y decir, esta es la nueva dieta, porque tienen características muy chistosas, muy extremas. Entonces, para poder hablar de todas ellas, nunca terminaríamos. Por eso surge esta clasificación que habla de la característica principal de esta dieta. Entonces, yo voy a empezar con dietas basadas en un solo alimento, que seguramente todos han escuchado sobre este tipo de dietas, que estas dietas aparecen frecuentemente en medios de comunicación poco serios. Es la típica dieta que encontramos atrás de la revista o en las noticias de internet, y seguramente la han escuchado: la dieta de la alcachofa, del limón, de la sopa, de col, de manzana, del sirope. Se caracterizan porque ese alimento en particular es lo único que se come unos cuantos días. Es una dieta basada al 100% de ese alimento. Obviamente no es por mucho tiempo, son pocos días, no importa la cantidad que se coma de ese alimento, pero tiene que ser exclusivamente ese alimento. Sí tiene fases este tipo de dieta. También parte de estas dietas es que migran, hacen una transición a una dieta pues normal. El problema es que haciendo esta transición es donde el paciente lo deja de hacer, se pierde, y pues lo poquito que llegó a bajar lo recupera. Son dietas muy extremas, dietas que, aunque se hagan por poco tiempo, pueden tener un impacto negativo porque hay una deficiencia importante de vitaminas, minerales, fibra, puede haber repercusiones a nivel gastrointestinal y demás, ¿no? Otra clasificación en la que podemos meter todas estas dietas de moda sería las muy bajas en calorías. Realmente el aporte calórico es muy bajo, oscila de 450 a 800 calorías al día. Y generalmente te van a aportar menos del 50% de lo que tú gastas al día. La distribución de lo que es proteína, grasa, carbohidrato, realmente ya
lo determina cada persona que prescribe la dieta, no hay como una regla de porcentajes, y este tipo de dietas se divide en fases. Sí, vamos progresando poco a poco bueno, inicialmente necesitamos utilizar algún reemplazo de comida, que son todos estos sustitutos o preparados comerciales que seguramente ubican como licuados de proteína. Esos entrarían en la parte que hablo de sustitutos o preparados comerciales. Después tenemos las dietas ricas en proteína. De las más populares son las que están enlistadas, la dieta del astronauta, la dieta Mayo, la dieta Dukan, que prácticamente pues basan la mayor parte de su consumo en proteína. Hay ciertas variantes entre cada una, algunas sí dejan o permiten un poquito de carbohidrato, frutas, hay otras que realmente son muy extremas y solo proteína, y volvemos a la misma parte de las fases. Son dietas que se manejan por semanas y el chiste es migrarlas a una alimentación normal. Les quiero reiterar que sí se ve resultado en cuanto a peso y en algunos marcadores metabólicos con este tipo de alimentación, porque hay un cambio en la alimentación, entonces, por obvio, va a haber un cambio a nivel físico, que va a haber un cambio a nivel metabólico. No quiere decir que sea en el mejor sentido o saludable y que pueda ser mantenible ese resultado, pero de que va a haber un cambio por el simple hecho de que cambia la alimentación que llevábamos antes. Las dietas bajas en carbohidratos, aquí les va a llamar muchísimo la atención porque está una que actualmente es toda una bomba. En las dietas bajas en carbohidratos entra la Atkins y la cetogénica. La Atkins es una dieta que es alta en grasa, que más adelante Ale va a mencionarla, y la dieta cetogénica, a ver, vamos a establecer como el contexto de esta dieta. Es una dieta que originalmente se diseñó para pacientes con epilepsia. Esta dieta lo que hace es que disminuye los episodios de convulsiones. Se dio originalmente para niños y pues bueno, obviamente con el paso del tiempo se ha ido alterando todo esto. Sí, es una dieta que por supuesto te va a llevar a una pérdida de peso. ¿Por qué? Porque quitas carbohidratos, lo que ocurre es que tu cuerpo va a usar como sustrato, como alimento a la grasa, entonces obviamente se va a quemar. Tu cuerpo al entrar en cetosis va a generar cuerpos cetónicos. Entonces con estos cuerpos cetónicos la sensación de apetito disminuye, que es algo también muy bueno. Cuando el paciente entra en esta dieta, a partir del tercer, cuarto día más o menos, es cuando ya está mucho más controlado y ya no tiene esta necesidad de buscar alimento. El tema es que con esta dieta, de igual manera, si no vas por fases, si no tienes un seguimiento, es una dieta que en cuanto salgas de cetosis vas a tener un rebote. Además de muchísimas contraindicaciones que tiene, no es una dieta que todo el mundo puede realizar, pero bueno, este tipo de plan de alimentación, bueno, de dieta, da para una ponencia única, entonces ojalá más adelante podamos platicar de ella, pero bueno, estas dos serían entonces unos ejemplos de dietas bajas en carbohidrato. Después tenemos las dietas ricas en grasa, que como dijo Natalia, un representante muy importante es la dieta Atkins, que tomó mucha popularidad hace muchos años. Y obviamente hay una baja de carbohidratos y un aumento en su mayoría de grasas. Ahorita también llega a haber una variante de la dieta cetogénica en la que también se le aumentan muchísimo las grasas, un buen aporte proteico y hay un control de los carbohidratos, por eso este tema también de la parte de los cuerpos cetónicos. Entonces, esta dieta se calificó riesgosa para la salud y un panel de expertos evaluó distintos puntos y le otorgó una calificación de 2 de 5. Entonces, realmente no es una dieta recomendable para llevar como un estilo de vida saludable. Ok, y ahora esta también súper sonada, las dietas detox. Bueno, esta originalmente son jugos, se dan verduras y frutas a manera de jugo y se priorizan vegetales sobre alimentos de origen animal. Entonces, ¿qué es lo que busca esta dieta? ¿O qué promete? Una desintoxicación
principalmente al hígado. No hay evidencia científica con respecto a estas dietas. Igual, suena muy repetitivo que lo mencionemos, pero también vamos por fases, después ya se integrarán alimentos, teóricamente. La cuestión de esta dieta es que realmente pues no necesitamos recurrir a eso, ya tenemos órganos específicos que se encargan de desintoxicar, que precisamente es el hígado. Es una dieta pues sumamente restrictiva, les reitero, únicamente consumes frutas, verduras, entonces es necesario que te suplementes con vitaminas y con minerales y pues bueno, entonces lo que promueve y promete es la eliminación de toxinas y mantenimiento de peso. Volvemos a lo mismo, lo que dijo Ale. Evidentemente, sí va a haber una pérdida, sí la va a ver el paciente durante este periodo, pero la pérdida es pues por la restricción. Claramente, en cuanto dejemos esta fase, pues la reganancia de peso es segura. Tenemos también la dieta disociada o de choque, que seguramente también la han escuchado porque tiene un tiempo que se ha vuelto muy de moda. Son este tipo de dietas en las que una semana los ponen a comer solo grasas, ¿no? Toda la grasa que quieran, chicharrón, chorizo, de todo. Y a la siguiente semana solo frutas y así, ¿no? Se le conoce como, o hay una de este estilo que se le llama dieta Hollywood, en la que ellos argumentan que no hay que combinar proteína con hidratos de carbono en una misma comida, por un tema de pH, porque dicen que estos macronutrientes, para poderse digerir y metabolizar bien, requieren distintos pHs, y entonces a la hora de hacer una mezcla no se terminan de digerir bien, y entonces eso afecta negativamente al peso. Y argumentan en la parte metabólica, en la parte de la insulina, que cuando nosotros tenemos una reducción de hidratos de carbono, hay menos picos de insulina. Entonces, sí es importante tener un control de hidratos de carbono, y ya como nosotros les hemos ido platicando en las diferentes ponencias, hay hidratos de carbono simples y complejos, y hay que tener este conocimiento para saber elegir bien nuestros hidratos de carbono. No hay que satanizar las cosas, que es lo que Nat y yo les decimos todo el tiempo, porque si no, es muy fácil caer en esto, y entonces una semana comer solo aguacate y a la siguiente semana un montón de carne. Son dietas muy difíciles de mantener, que así como la fotografía prometen 30 kilos de verdad en 20 días, y es fantasía, eso no existe, y si llegara a existir es algo momentáneo, no es saludable y es poco probable que se mantenga a lo largo del tiempo. Ahora, la dieta, bueno, las dietas basadas en grupos sanguíneos te recomiendan un tipo de alimentación en función de la tipología de nuestra sangre. Se dividen por grupos, por ejemplo, dividen a un grupo que es el cazador, el recolector, así se van. Entonces, dependiendo del grupo al que pertenezcas, te permiten algunos alimentos y te prohíben otros. Esta dieta fue diseñada por dos médicos naturópatas, pero se ha comprobado científicamente que no tiene los efectos que promete con respecto al peso. Sin embargo, sí hay algunos resultados en cuanto a factores cardiometabólicos. Esta Ale mencionaba anteriormente que hay algunas de estas dietas que sí van a modificar marcadores bioquímicos. A lo que se refería con marcadores bioquímicos es toda esta parte de glucosa, colesterol, triglicéridos, que por supuesto sí con este cambio, con este progreso van a modificarse. En este tipo de dieta en específico, pues eliminas todo lo que son azúcares simples, por ejemplo, las grasas saturadas. Entonces, evidentemente, si hay un resultado positivo a nivel metabólico, a nivel bioquímico, pero no hay evidencia científica con respecto a lo que mencionaba del peso. Y bueno, pasamos al tema de productos milagro, que ya con la introducción que nos dio el doctor, pues los productos milagro es todo producto que ofrezca y prometa un beneficio de verdad milagroso como tal. Termina con diabetes, con cáncer, con artritis, lupus, bueno, es la maravilla, ¿no? Algunos productos milagro que conocemos, que son muy comunes, son estos de Herbalife, OmniLife, Vibri, que realmente son negocios piramidales en los que
pues uno se inscribe y compra, y si mete a alguien más, le dan un poco de dinero. Entonces, por eso la gente también, pues, se motiva mucho porque es una manera de ganar dinero vendiendo este esquema de nutrición saludable. Y como les pusimos ahí, son sistemas diseñados de nutrición. Lo que hacen es, mediante todos sus productos, arman como si fuera un plan de alimentación, un esquema en el cual pueden estar metiendo todos los productos, justificando que de esa manera van a cubrir todo lo que necesitan, ¿no? Entonces dicen, bueno, tú empiezas con tu shot de aloe y te lo dan, y en la mañana y a la hora te tomas tu licuado, y después, y entonces a lo largo del día están diciendo que tienes que consumir 5 o 7 suplementos de esta variedad. A lo mejor te dejan una comida completa en el día, pero que no vas a tener ningún problema, todas las vitaminas, antioxidantes, bueno, prometen así lo mejor de lo mejor. Recordemos que son productos químicos, están hechos en un laboratorio, son de la gama o del grupo que se clasifica como suplementos. Entonces tienen una regulación diferente, porque si ustedes ven en el etiquetado siempre dice, esto es responsabilidad de quien lo consume, de quien lo recomienda, de quien lo prescribe. Realmente nadie se hace responsable. Entonces, hay lotes que pueden salir bien, que realmente lo que dice el producto es lo que trae, pero hay muchos otros que no. Y ahí les pusimos que se ha visto que hay intoxicación del hígado. ¿Por qué? Porque ya actualmente hay estudios científicos reportados de pacientes con intoxicación del hígado, que llega incluso a ser fatal, llega a haber muertes por esta parte, por un consumo excesivo de este tipo de productos, porque a final de cuentas, pues no estamos al 100% seguros de qué es lo que tiene. Y tenemos los suplementos de origen natural, toda esta clase de mezcla de hierbas, raíces y semillas a las que se les atribuye muchísimos beneficios, ¿no? La mayoría tienen un efecto diurético y laxante, y entonces lo asociamos a que nos está funcionando, nos está desintoxicando, y por eso estamos perdiendo peso, ¿no? Pero recuerden que aunque digan natural, no por ser natural es seguro o es sano, ¿sí? Todo va a sus dosis. Hay dosis de cosas naturales que pueden ser letales. Entonces es súper importante que seamos muy juiciosos con lo que consumimos, porque hay muchas veces que al consultorio nos llevan productos y nos dicen, es que me dijeron que con esto podía bajar de peso, muchos más kilos, ¿no? Y entonces al leer la etiqueta, pues se ve que eso no es un producto regulado, vemos la etiqueta y ni siquiera dice cuánto tiene de cada cosa, nada más viene una lista de ingredientes que pues quién sabe si realmente los tiene. Entonces hay que ser muy, muy juiciosos con lo que consumimos, porque no sabemos el efecto negativo que nos pueda llegar a producir. También aquí podemos mencionar toda esta parte de que si la moringa, que si la nuez del Brasil y todo esto. Y pues nada más, yo a veces le digo a los pacientes, ok, supongamos que funciona y que te quita la diabetes la moringa, ok. ¿No creerían que el que lo descubrió sería ya millonario y ya no habría diabetes en el mundo? O sea, realmente no podemos considerar que nada más nosotros somos acreedores a esa información milagrosa y que nada más nosotros nos vamos a curar. No podemos atribuirle esos grandes beneficios a algo que pues no lo tiene. Ok, entonces vean, vamos a aclarar muy bien este punto. Tenemos claro que los fármacos no son un producto milagro, no están en esta categoría, pero nosotras decidimos mencionarlos. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos de forma frecuente en el consultorio con esta parte de esta migración que ha hecho el paciente de producto milagro, dieta, fármaco, y fármacos que ellos solos se los autorrecetan, es decir, consiguen la receta, pero ellos ya tienen a su doctor que pues dame la receta para tal medicamento, lo quiero intentar. Y es grave. Entonces, por eso sí queremos ocupar este espacio para platicarles de estos fármacos. Entonces, bueno, los medicamentos se tienen que ver como un complemento de la intervención conductual. La intervención conductual no queda a un lado, que es lo que tanto, como dice Alejandra, es que como lo repetimos, Ale, no manches, perdón, lo repetimos muchísimo. Entonces, pues sí, la educación nutricional es básica en el tratamiento que ustedes escojan, la educación nutricional va a estar, que es el cambio conductual. Entonces, bueno,
no funcionan por sí solos. Un medicamento solito no te va a dar un resultado positivo o el esperado, solo van a funcionar durante su uso. En cuanto dejes este medicamento, el rebote se va a presentar. Y es importante tener en cuenta que todos estos fármacos tienen efectos secundarios. Varían, no todos, pero puede ser cefalea, diarrea, sudoración excesiva, palpitaciones, visión borrosa, nerviosismo, náusea, euforia. Entonces, esto va a variar. Ahorita Ale les va a explicar algunos de los fármacos más comunes y veremos los efectos adversos que pueden tener. Ahora, con respecto a los fármacos, cuando se retira el medicamento, es lo que yo les mencionaba, hay un incremento en el peso. La eficacia tenemos que estarla valorando. Bueno, en este caso el doctor tendría que estar evaluando si está dando resultado o no después de la semana 12 y 16. Es muy importante una valoración y seguimiento al paciente. Se tiene que valorar mensualmente los primeros 3 meses y después cada 3 meses. Por eso vuelvo a reiterar, decidimos hablar en este espacio de fármacos porque muchos pacientes no tienen esta valoración o este seguimiento junto con su doctor. Es muy importante la valoración y la personalización de cada paciente para una respuesta segura, porque obviamente hay fármacos que tienen contraindicaciones. Por ejemplo, hay que tener especial cuidado en pacientes con insuficiencia renal, con historia de convulsiones, con hipertensión, pacientes con depresión. Obviamente no está indicado para mujeres embarazadas o mujeres que están lactando, y es muy importante que el paciente comprenda el mecanismo para que tenga presente los efectos que puede tener después del consumo de este fármaco. Entonces, con esto quiero cerrar esta parte. El objetivo de los fármacos para pérdida de peso es salud, no estético. Y justo se hace al revés. Los pacientes recurren a esta opción por estética y no por salud. Entonces vamos a platicar ahora. En esta imagen lo que queremos transmitirles es, ya hablamos de dietas de moda, ya platicamos también de productos milagro y hablamos de estos fármacos. Realmente si esto no viene con el cambio conductual, con una dieta correcta, personalizada, obviamente con todas las características que debe de tener para cada uno, iniciamos con un objetivo que es la pérdida de peso. Después logramos esa meta. Y como es algo que no va a ser sostenible ni va a perdurar durante el tiempo, después terminamos como empezamos. Entonces yo creo que todos los que estamos aquí, pues no buscamos eso, buscamos que el cambio sea permanente y que perdure con el tiempo, ¿no? Entonces definitivamente el camino no está siendo todo esto que les venimos platicando, no nos va a llevar a eso que buscamos. Y bueno, ahorita yo les voy a hablar de los fármacos más utilizados, más comunes en el tratamiento para la pérdida de peso. Entonces, tenemos uno de los reyes, que es el Orlistat, que lo que hace es, el Orlistat es la sustancia activa. Hay muchos nombres comerciales. Entonces, lo que hace el Orlistat es bloquear la absorción de grasas. ¿Qué hace? Que el 40% de las grasas que nosotros comemos de la dieta no se absorban. Entonces, ¿cuál es uno de los efectos secundarios? Diarrea, como con coágulos de grasa, micelas de grasa, que le llamamos esteatorrea. Obviamente, si un paciente está tomando el Orlistat y se echa unos tacos de carnitas, creyendo que obviamente no se va a absorber esta grasa, pues sí, parte de ellas no se va a absorber, pero va a venir esta urgencia de ir al baño y puede haber fugas o accidentes, porque pues la grasa tiene que salir, ¿no? Entonces, lo que hace el Orlistat no es quemar la grasa que nosotros ya tenemos almacenada, no actúa a nivel de tejido adiposo. Lo que hace es evitar la absorción del 40% de las grasas que una persona come de la dieta. Entonces, al evitar esta absorción, pues el paciente calóricamente consume menos y entonces utiliza un poco su reserva grasa. Sí se ha visto cierto resultado, un 5, un 10% de pérdida de peso, pero igual apoyando lo que dijo Natalia, tiene que venir acompañado de un estilo de vida para que realmente veamos un resultado, potencialicemos los efectos. Por sí solo, pues no va a funcionar. Tenemos la fentermina, que la fentermina lo que hace es suprimir el apetito.
Actúa a nivel del sistema nervioso central, va directamente a los centros de hambre y saciedad y ahí interviene. Entonces, pues le disminuye considerablemente el apetito a los pacientes, pero pues como todo medicamento tiene sus efectos adversos y secundarios y puede haber una alteración en el sabor, que los alimentos les empiecen a saber de manera distinta o muy acentuados, fatiga, mareo, boca seca. Tenemos el liraglutide, que es muy conocido ahora, que es el Saxenda, que igual lo que hace el liraglutide es que actúa como una hormona que nosotros tenemos que se produce en el intestino después de que comemos. Y de igual manera va a los centros de hambre y saciedad. Y lo que hace el liraglutide es que da más saciedad por más tiempo y al paciente pues obviamente se le quita el apetito y lo mantiene con esta sensación de saciedad o llenado por más tiempo. Entonces, pues por lo tanto, el paciente reduce muchísimo su ingesta, también ayuda a mejorar los niveles de azúcar en sangre. El tema con el Saxenda es que tiene que ir siendo de manera controlada. Se empieza con una dosis pequeña porque tiene importantes efectos. Entonces, al principio el paciente tiene mucha náusea, vómito, puede presentar diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, distensión y gases, pero se le tiene que ir aumentando la dosis a tolerancia hasta que llegue a un tope para que realmente tenga estos efectos. Ahora, volvamos a lo mismo. Si el paciente se inyecta el liraglutide, pero no come una alimentación adecuada y de lo poquito que come son alimentos cero nutritivos, ricos en carbohidratos, pues tampoco vamos a ver grandes beneficios. Y en el tema de salud como tal, no tanto peso, pues tampoco. Y tenemos el Redotex, que el Redotex sí es la marca comercial del fármaco, es una mezcla de varios medicamentos. Entre esos tiene hormona tiroidea, diazepam, y bueno, es una mezcla. Y lo que hace es igual, actuar a nivel del sistema nervioso central, tiene un efecto regulador en los centros de saciedad y de apetito, y este sí actúa a nivel de tejido adiposo, ya que tiene una actividad termogénica, aumenta la temperatura corporal y entonces el paciente, pues digamos que quema un poquito más de grasa. Uno de los efectos importantes del Redotex es que el paciente no presenta tanto apetito, pero tiene muchísima energía. Es como un estimulante muy importante. Entonces, pues el paciente puede pasar todo el día con un buen de energía y sin comer. Entonces, obviamente, al tener esta carencia o restricción importante calórica, pues es como empieza a tener esta pérdida de peso. Pero, aunque están en chiquitos, aquí les pusimos los efectos adversos. Se nos hizo muy importante anotárselos para que vean la cantidad de efectos adversos que puede generar el Redotex en diferentes aparatos y sistemas, ¿no? Desde en el tracto gastrointestinal, en trastornos del metabolismo, psiquiátricos, del sistema nervioso, cardíacos, musculoesqueléticos. O sea, realmente la cantidad de efectos adversos que puede generar son muchísimo mayores que el efecto benéfico que nos puede dar, ¿sí? Aparte, en este tema de que tiene hormona tiroidea, hay muchos pacientes que después de un consumo de Redotex, hay otros pacientes que no, pueden quedar con problemas tiroideos. Entonces, hay que tener mucho juicio en consumir fármacos y siempre de la mano con un verdadero profesional de salud y siempre de la mano con alguien que les lleve la parte nutricional, porque si no, no va a funcionar. Ok, entonces, bueno, ya estoy empezando a leer lo que estaban poniendo en el chat. Y justo es esta parte de qué consecuencias puede tener este tipo de prácticas. Y pues bueno, deficiencias a nivel de proteínas, de vitaminas, de minerales, porque como ya vieron, hay por la falta de consumo de alimentos, por la restricción, pues por supuesto que esto te va a llevar a una deficiencia. Esto se nos hace muy interesante, el punto de efectos psicológicos negativos. Fíjense que esto te puede llevar a un riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque poniendo en una balanza esta parte de yo estoy recurriendo a todo esto porque quiero bajar estos números de kilos, puede mucho más el riesgo de desarrollar este trastorno que lo que implicaban esos kilos para recurrir a este tipo de prácticas. Y pues bueno, lo que ya les dijimos con respecto a todo, el efecto rebote o el efecto yo-yo está 100% garantizado.
Y pues obviamente, continuando con lo del efecto rebote o efecto yo-yo, al abandonar este tipo de dietas tan restrictivas y la persona no haber hecho un cambio en su conducta, en sus preferencias, en ir haciendo este cambio de manera paulatina, pues termina la dieta o se cansa de ella y regresa a comer de manera habitual su dieta que normalmente lleva y entonces eso hace que vuelva a incrementar ese peso. A veces llegan a incrementar o recuperar ese peso en menos tiempo del que les costó bajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque retoman nuevamente su vida y sus hábitos. Entonces, siempre es el paciente que llega al consultorio y dice, es que he hecho todas las dietas y mientras las hago funciona, pero las dejo de hacer y ya no funciona. Entonces, ahí pues les podemos preguntar qué consideran que es lo que está pasando, qué creen que, dónde es el error. No hay un cambio en la educación alimentaria, en la estructura, ¿sí? Y por lo tanto, pues hay muy poca probabilidad de mantener el peso perdido a través del tiempo. Porque, seamos honestos, mantener unas dietas tan extremas, pues la verdad es que nadie, ni siquiera son compatibles, ¿no? Con poder llevar un estilo de vida de ese tipo de dietas, aunque sea la persona más disciplinada que exista. Entonces, lo que nos va a ayudar a perdurar, a mantener estos resultados, es un estilo de vida saludable donde podamos comer de todos los grupos de alimentos en su debida manera, ¿no? Para evitar estos polos, ¿no? O hago una super dieta restrictiva o me voy al otro extremo y como todo lo que está a mi paso. Y bueno, ya para cerrar el tema, como conclusiones, pues no hay una solución mágica, lamentamos decírselos, no hay solución mágica más que aprender a comer, esta parte de educación alimentaria, reestructura en nuestro pensamiento, en nuestra relación con la comida, en el orden que llevamos los tiempos de comida, nuestra elección de alimentos. En muchas ocasiones podemos poner en riesgo nuestra salud, lo que comentaba Nat. Grandes consecuencias podemos obtener si llevamos estas dietas de manera no supervisada y las estamos haciendo de forma indiscriminada, porque por supuesto que nuestro metabolismo se puede ver afectado. Hay pacientes que son multitratamiento, que por años han hecho millones y millones de dietas y se vuelven muy resistentes, tienen poca respuesta cuando empezamos planes de alimentación. Entonces, hay que evitar jugar con el metabolismo de esa forma. Suplementos y medicamentos son coadyuvantes, ayudan, potencializan, mas no son la solución. Y pues hay que evitar recurrir a estos tanto dietas como productos porque nos dan estas falsas esperanzas, pues sí, esta esperanza de que esto va a terminar con mi problema de salud o con lo que he luchado tantos años y al no ver ese resultado, pues nos da muchísima frustración y podemos irnos al otro lado, que el paciente ya no le interese hacer nada por su salud y al contrario, ¿no? Tenga peores elecciones. Entonces, ya no le depositemos tanta credibilidad a este tipo de dietas y de productos. Y bueno, conclusión de la conclusión de Ale, porque con esto creo que ya cierro todo lo que ella dijo. Regresar a lo básico, educación nutricional, algo individualizado. La mejor dieta es la que cubre las necesidades, requerimientos y es mantenible a través del tiempo, aunque parezca más lejana tu meta. Educación alimentaria básica para el cambio de conducta y cambios en el estilo de vida es lo que tiene resultados a largo plazo. Entonces, con esto cerraríamos. Esto es todo por nuestra parte. Bueno, yo les quiero comentar algo que es un tema que tocaron, que se me hace fundamental, y es esto de la pseudociencia. La pseudociencia, le llamamos nosotros pseudociencia, porque empezamos a construir la información desde el cielo y decimos, aquí ya empezamos a hacer esto y esto sirve y mi abuelita lo usó y mi tío y todo el mundo lo está usando. La pseudociencia se caracteriza por ser altamente llamativo, con un mínimo esfuerzo, como pueden ser los imanes, como puede ser la acupuntura, y digo la acupuntura para estos temas en particular, carece de una evidencia científica que apoye. Hubo un estudio muy interesante que se hizo en Canadá, de un estudio de muchos años de seguimiento, en cuanto a la homeopatía y la herbolaria, y en realidad la restricción y la limitación que tienen estos productos
es muy importante. Primero, porque nunca sabemos qué dosis se están dando a ciencia cierta, ¿no? 20 gramos de qué diente de león es el bueno, ¿no? ¿Cuánto es la sensibilidad inherente? Y Ale lo decía muy bien, o sea, la cicuta es natural y nos mata un poquitito, ¿no? Entonces, no todo lo natural es bueno, por más que sea natural. La alimentación natural es fundamental, pero sí tenemos ya reportes bien sabidos de falla hepática por hongos, por sensibilidad endógena a cada paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos pacientes pueden ser más sensibles que otros a ciertos productos y no de una buena manera. Anfetaminas, Orlistat, otros que ya se han retirado del mercado, pero por ejemplo las anfetaminas son de mucho cuidado, no todos los pacientes las pueden consumir. La hipertensión pulmonar primaria y la hipertensión arterial que pueden inducir en estos pacientes pueden llevar inclusive a accidentes cardiovasculares. Entonces es fundamental entender que pues no hay un producto milagro. Es constancia, es perseverancia, es una adecuada nutrición. Y lo mismo va para las dietas de moda, ¿eh? Y esto lamento decírselos, porque ahora todos vienen trayendo unos cositos keto para echármelo a tal hora y entonces después voy y me como una pizza porque ya me eché el keto o el Orlistat o mis capsulitas antes de comer los carbohidratos y me dan diarrea y entonces son buenísimas. Para darles un ejemplo, el Orlistat que mencionaba Ale, eh, nos promete un 40% de la no absorción. Dice uno, wow, pues vale la pena, ¿no? Pero a más de 2 años, pues en realidad más de un año, la pérdida del 5% que mencionaba Ale es del exceso de peso. Entonces, si yo tengo 40 kilos de más, mi 10% que prometen en los primeros 6 meses, pues son 4 kilos, ¿no? Y al año son 2 kilitos. Y sí, pudieron haber sucedido muchos accidentes. Entonces, no hay dietas milagro. Eh, Hay que trabajar de una manera estructurada. Muchos pacientes que ya tuvieron muchos rebotes a lo largo de los años, en realidad, pues los veremos del lado de cirugía bariátrica para poderlos ayudar, porque otra de las cosas que ya sabemos perfectamente es que cada dieta de estas intensivas, milagro, va a generar que el paciente se defienda y su organismo genere nuevamente hormonas mucho más potentes que el Saxenda, eh, que van a hacer que el paciente coma de una manera poco sana. El Saxenda es muy buen producto, pero tiene otra finalidad y es más metabólica que pérdida de peso. Se puede usar como coadyuvante en el tratamiento, pero, o sea, en realidad la importancia de la plática es saber que no podemos ser presa de la publicidad ni de gente que no tiene el conocimiento científico, ni de empresas multimillonarias que ganan de cada comadre que nos vende el aceitito, el producto y cosas milagrosas. Porque detrás de esto seguramente sí hay una industria de mercadotecnia maravillosamente efectiva que va a exponer nuestra salud y a seguir con la misma frustración en cuanto a pérdida de peso. Ale y Natalia, preguntas y respuestas, ¿les parece para que terminemos? Sí. Bien, Natalia siempre igual. A ver, Nat, ayunos intermitentes. ¿Es mágico el ayuno intermitente? Pues es que el ayuno intermitente, la cosa es que en la ventana en la que puede comer el paciente, muchos es ad libitum, es decir, no cuidan lo que comen y ahí es donde ya esta parte se vuelve compleja. A nivel metabólico hay muy buenos resultados con el ayuno intermitente, pero es muy importante cuidar ese periodo en el que se come. O sea, sí sirven, sí es recomendado, pero la fase libre de alimentación es clave que sea una alimentación equilibrada con una buena orientación nutricional. Y capaz, Sí, como también, todo no es para todos. O sea, no exacto, el es lo ayuno que iba a decir. intermitente le sirve a todos. Entonces, A ver, si yo tomo polvitos de proteína durante 4 años, Ale, ¿voy a tener resultados de pérdida de peso? por sí solo los polvos de proteína, no.
O sea, el polvo de proteína, y qué bueno que lo toca, doctor, porque luego tenemos a los pacientes que dicen, es que me tomo mi proteína y ya con eso creen que mágicamente van a quemar grasa y van a bajar de peso. Y no, pues simplemente es un shake que nos da ciertos gramos de proteína. La proteína viene de una forma que se absorbe más fácil, pero hasta ahí es lo único. No, algunos traen un poquito de vitaminas, minerales, pero no quema grasa, no se asocia a ningún otro beneficio. El hecho es combinarlo con un estilo de vida saludable, una dieta adecuada, un cálculo correcto de carbohidratos, proteínas, para tener efecto, no solo por tomar la proteína. A ver, Nat, todos hemos visto en consulta al paciente que consumió sobrecitos de alguna marca y bajó 40 kilos, ¿no? Y lo hizo durante 6 meses, le costó un dineral y ahora regresa contigo a la consulta. ¿Por qué fracasa esto? ¿Qué pasa? Pues es que, ay, es que, perdón que suene tan repetitiva, pero justo es eso, o sea, en cuanto sales de este periodo de productos que fueron carísimos, evidentemente al ir integrando otros grupos de alimentos como los carbohidratos, aunque sean complejos, va a haber una reganancia de peso. Entonces, por eso es que decimos que ese tipo de dietas, uno, no son sostenibles, dos, son carísimas y tres, si no trae seguimiento, lo hemos visto en el consultorio, pacientes que nos llegan ya con un perfil tiroideo alterado, ¿no? O pacientes que al hacer una dieta de moda sin un seguimiento, a lo mejor ya dañaron, por ejemplo, función hepática. Entonces, no nada más es centrarse en el tema del peso, es como decía, es ver todo a nivel metabólico, qué está pasando. Por ejemplo, bueno, mejor no, iba a mencionar algo de una conducta que tienden mucho a hacer por una dieta de moda, pero mejor lo dejamos para otro tema, dieta keto. Lo platicamos en otra ponencia. Bueno, miren, un producto milagro que es una pregunta repetitiva es el dióxido de cloro. Ya hicimos toda una ponencia sobre el dióxido de cloro. Desgraciadamente sí sé que hay médicos que pueden llegar a recetarlo, así como recetan todo esto que estamos mencionando. Muchas de estas cosas lo único que hacen es que el paciente se ancle a una conducta que pudiera llegar a ser beneficiosa, como tómate tu vitamina y ya no comas pan. Bueno, pues no es la vitamina, es que dejaron de comer pan. El dióxido de cloro es tóxico, el cloro es para los pisos. El médico que les recete dióxido de cloro, pues cambien de cloro, de cloro para el piso y de médico para la salud. Sí, no, el dióxido de cloro es tóxico hepático, hemos visto quemaduras esofágicas y un tema que mencionó Ale de los pHs, muy importante, porque ahora todos tomamos agua alcalina, el pH es algo que se regula por el riñón en el cuerpo, donde se libera bicarbonato si se altera, y el paciente o cualquier ser humano tiene un pH estándar fuera del cual no puede vivir. Entonces, estas cosas que nos alcalinizan y nos acidifican no pasan del estómago y si no el riñón se va a encargar. Les voy a contar otra tristeza. Ale, tú. El colágeno hidrolizado. Pues el colágeno, el colágeno hidrolizado es igual que pues un poco más de consumo de proteína. Se le ha asociado a que ayuda mucho al crecimiento de pelo, uñas, piel, pero es difícil que cuando alguien introduce un producto milagro a su dieta siga llevando una alimentación muy mala. Siempre cambian algo, entonces le asocian el atributo de este beneficio a el producto milagro. Entonces, a lo mejor incluyó el colágeno, pero se lo toma con más agua, entonces toma más agua a lo largo del día, entonces tiene la piel más hidratada y dice, es el colágeno, ¿no? Entonces, siempre le damos más peso a lo que queremos que tenga más peso, ¿no? Recuerden que todo puede ayudar, hay cosas que son nutracéuticas o ciertos suplementos recomendados que nos pueden dar un beneficio, pero no lo dan por sí solo si no vienen acompañados de cambios, ¿no? O sea, van a salir mareados de lo mismo que decimos, pero de verdad los cambios en la alimentación son fundamentales, si no, pues no va a haber, pues sí, no va a haber resultado. Miren, muchos de estos productos milagros no pasan del estómago. Es decir, el ácido gástrico
destruye muchos. A los pacientes que tienen cirugía bariátrica no tienen la defensa del ácido clorhídrico. Entonces están incurriendo en un riesgo mayor porque llegan concentraciones diferentes de medicamentos que no sabemos siquiera si son medicamentos. Y hace muchos años hubo una historia de estos productos milagro que eran maravillosos para perder peso porque tenían cianuro. Claro, los pacientes perdían mucho peso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los productos milagro son un riesgo. No los debe recomendar la vecina, la tía, porque no hay un sostén científico. Si el médico o el personal de salud que está enrolado con ustedes está recomendando productos milagro, a diferencia de estas dos licenciadas que nos recomiendan comer bien y saludable, hay que cambiar de licenciados o de doctores porque seguramente estamos por un mal camino donde nos estamos dejando seducir por la facilidad del tema, pero no existe. Nat, una última pregunta ya para irnos. ¿Qué diferencia hay entre lo orgánico y lo normal y lo saludable? Es pregunta del chat. No, pues lo orgánico, es que se me fue cómo se dice en español, discúlpenme. No tiene, ayúdenme. GMOs, ¿cómo se dice? Alimentos no son genéticamente modificados. Ajá. Pues gracias. Que también les voy a decir algo, en el tema que ahorita también es algo que está muy satanizado, lo transgénico, pues yo les voy a dar mi postura, es algo que está modificado, sí, es un alimento modificado genéticamente, de hecho si ustedes se meten a la página de Greenpeace, viene la lista, se van a dar cuenta que prácticamente es todo lo que comemos, realmente no está comprobado que haga daño. Simplemente se modifica un gen de ese alimento para que pueda aguantar condiciones distintas o extremas. Es decir, no sé, que un jitomatito pueda aguantar la temperatura en la que está creciendo. Entonces, nada más les voy a dar un tip. Revisen ustedes cuando hagan su súper, su mercado, lo que no trae semillas es algo que es transgénico, ¿ok? Es como un buen consejo para que vean si es natural o transgénico. Y pues esa sería la diferencia, que lo que es orgánico está muy limpio, no tienen insecticidas, no tienen nada se cuida muchísimo su forma de crecimiento. Digo, ese es un punto clave, ¿no? Entre lo orgánico es que no usaron pesticidas, que no se usaron para controles de plagas, medicamentos o químicos que puedan hacernos daño. Un estudio muy interesante de la Sorbonne, donde hicieron más de 16 granolas y todas tenían en la avena más glifosfato, que es un cancerígeno reconocido. Todas las 16 marcas tenían más del glifosfato que una persona puede consumir durante un año. Entonces también la calidad del alimento vuelve a ser otro tema, como diría Natalia en otra ponencia. La calidad del alimento es fundamental para comer bien. Amigos, escuchen a nuestras licenciadas. La calidad de lo que comemos sí es fundamental para el resto de nuestra vida. El estilo de vida saludable es fundamental. Si ya hicieron muchas dietas milagro, vengan con nosotros. Si quieren saber, como está en el chat, sus cálculos de calorías, vengan. Estamos disponibles y con la mejor calidad de la atención. Yo creo que algo que nos caracteriza y de lo que nos enorgullecemos es que solo brindamos la evidencia científica basado en un modelo de atención óptimo. No hay que caer en esta trampa de los productos milagro. Muchas veces es mercadotecnia, la gente está desesperada por perder peso y entonces eso los vuelve presa fácil para todos los mercadotecnias. El mejor ejemplo hoy en día es el dióxido de cloro, donde el doctor Andreas Kalker, el mejor investigador del mundo, es doctor en economía, le está certificado como médico nutri, no sé qué, una cosa que no existe, de una universidad que no existe, pero es buena publicidad y es un método de distribución. Entonces, estos son los consejos que les damos. Creemos que es fundamental seguirlos
Verdaderamente estamos apasionados acerca del tema de la nutrición saludable, de la vida y del estilo de vida saludable. Y bueno, las dejo con nuestras licenciadas para que se despidan. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y esperemos que toda la información que les dimos sea de utilidad y con gusto en nuestras consultas nosotros abordamos todas como estos temas, preguntas específicas que tienen los pacientes y así como han estado escribiendo como ciertas preguntas ya muy personales, es mejor darles una consulta y establecer objetivos y todo con respecto a cada paciente, ¿no? Entonces, gracias por haber estado aquí y escucharnos el día de hoy. Nat. Sí. Ay, ¿por qué se ríe? Sí, pues bueno, como siempre se los digo yo, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por el interés. Es muy grato que también cada vez más gente se interese en este tema de educación nutricional. Lo importante es, como dice Ale, que lo pongan en práctica, que sí se lleven algo. Y nos encantaría que a través del perfil del doctor Jorge nos pongan los temas que les gustaría que abordemos en una plática. O sea, es un tema muy grande, la nutrición, ¿no? Entonces, ¿qué les gustaría que hablemos? Con muchísimo gusto lo preparamos y pues nos vemos para la próxima. Gracias, que tengan bonita noche. Pues bueno, muchas gracias a todos. Como siempre, gracias a ustedes, muy taquilleras. Eso no creo que nunca va a cambiar. Y aquí los esperamos. Saludos a todos. Bye. Bye. Bye.